Seguro que os suena esta máscara que tengo en la mano. A todos os lleva directamente a la saga de películas de Scream. Pero lo que alguno no sabíais es que esta película se inspiró en crímenes que sucedieron en Gainesville en la década de los 90. Quédate para saber qué sucedió realmente. Soy Patri y esto es Crime in Spanish. ...26 de agosto de 1990... Gainesville, Universidad de Florida. Como cada año, el final del verano marcaba el inicio del curso y el campus comenzaba a llenarse de jóvenes con maletas que habían dejado sus domicilios familiares para comenzar su nueva época universitaria. Pero había una familia de una joven que estaba preocupada. Christina Powell, de 17 años. Llevaban 3 días sin poder comunicarse con ella. La última vez fue el 23 de agosto cuando les llamó desde una cabina telefónica para decirles que estaba bien. Vivía en un apartamento en Williamsburg Village con su compañera de piso, Sonia Larson, de 18 años. Ambas se habían conocido durante la preparatoria de la universidad. Christina iba a estudiar arquitectura y Sonia, magisterio. Jóvenes responsables, inteligentes, deportistas y muy involucradas en la iglesia. La familia, intranquila, decidió llamar al conserje del complejo de apartamentos y este a su vez llamó a la policía de Gainesville. Solicitó que se presentasen en el campus como precaución. La situación parecía rutinaria. Los oficiales llegaron al edificio, llamaron repetidamente al apartamento 113, donde vivían las dos jóvenes. No obtuvieron respuesta. Intentaron entrar con la llave maestra. No pudieron acceder. Buscaron cualquier forma de entrar en el interior. Cuando finalmente lo lograron, le recibió un olor característico y un silencio escalofriante. Sabían perfectamente qué era lo que se iban a encontrar. Se encontraron a Sonia en su cama en el piso superior. Le habían quitado la vida de una forma brutal. Todo el lugar tenía una atmósfera de horror, como si el mal hubiera dejado su huella en cada rincón. Los agentes buscaron a la segunda joven. Bajaron al piso inferior. Allí, en el sofá, encontraron el cuerpo de Christina, víctima de un ataque igual de violento. No solo les habían quitado la vida, habían sido mutiladas y les habían arrebatado la vida de una forma muy violenta. El criminal había dejado una escena perturbadora, cuidadosamente construida para infundir el terror. 27 de agosto de 1990, Gainesville. Krista Hoyt, una joven de 18 años, estudiaba en el Santa Fe Community College y trabajaba como secretaria en la oficina del sheriff. No se presentó a su turno de mañana. Esta ausencia era inusual, ya que Krista era conocida por su responsabilidad. Tenía grandes aspiraciones de trabajar en el campo de las fuerzas del orden, motivadas por su pasión a la justicia. Preocupados por su bienestar, enviaron a un oficial a su domicilio. Al llegar, llamó a la puerta, pero no recibió respuesta. Tras varios intentos, consiguió ver a través de una ventana y descubrió una escena que nunca olvidaría. El cuerpo sin vida de Krista yacía sobre la cama, con la cabeza seccionada. El horror de la escena era indescriptible. En menos de 48 horas los agentes tenían 3 cuerpos de 3 mujeres jóvenes, con características físicas similares, de pequeña estatura, delgadas y morenas. La forma de acabar con sus vidas eran idénticas. Abusaba íntimamente, les ponía cinta adhesiva para que no pudiesen ni gritar ni moverse. Usaba un objeto punzante para terminar con sus vidas. Luego mutilaba sus cuerpos, los ponía en posturas y los lavaba en jabón. La conexión entre los crímenes era evidente. Tenían a un único autor. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente. Los periódicos estaban inundados de los 3 crímenes. Los estudiantes entraron en estado de alerta máxima.
Un lugar tan tranquilo como Gainesville se sumergió en un ambiente de terror. Las luces de los apartamentos se apagaban temprano y los bares y cafeterías empezaron a cerrar mucho antes de lo habitual. La ciudad estaba sumida en el pánico y la policía recibió sin descanso llamadas de ciudadanos aterrados que creían haber visto al criminal. Esa noche todos parecían tener un sospechoso en mente. La psicosis colectiva era palpable y la paranoia se esparcía rápidamente por las calles. 27 de agosto de 1990, Gainesville. Un hombre sin camisa y con un pasamontañas marrón entra dentro del banco First Union Bank. Esto es un atraco. Arriba las manos. Consigo lleva una mochila que llena con los billetes que le dan los dependientes y sale huyendo del establecimiento. A tan solo unos metros, una pequeña columna de humo junto con un sonido de explosión sale de la bolsa de los billetes que lleva el ladrón. Un método usado por la policía en los robos en bancos. Estos pequeños paquetes tiñen el dinero de rojo para que no pueda ser usado y, si lo es, descubrir quién los robó. El delincuente continúa su huida. Los problemas aumentan en la ciudad. 3 crímenes y ahora un ladrón de bancos. La policía está en las calles, observa y vigila a todo el mundo. La situación es muy preocupante, pero un agente ve a 2 hombres, uno de piel oscura y el otro blanco. Están andando por la acera y se introducen en una zona de bosque. Es raro, le llama la atención y no duda en seguirles. Ordena que se detengan, pero el hombre blanco sale huyendo y solo consiguen detener al acompañante. Tony Dancy, de 34 años, les da información del prófugo. Se llama Mike y lo conoció hace poco en un restaurante de comida rápida. Tony no tiene absolutamente nada que ver con el atraco del banco. Se lo acababa de encontrar e iba en dirección a un campamento que tenía Mike en el bosque. Allí encuentran la mochila con el dinero marcado, una pistola Taurus de 9 milímetros, varias joyas, el pasamontañas, un destornillador y un pequeño reproductor de cassette con una cinta. Todos los artículos se llevan bajo custodia, pero las cintas no se escuchan. El arrestado da una descripción detallada de Mike para que los agentes puedan buscarlo, pero no hay ningún historial con ese nombre. Posiblemente sea un nombre falso. Buscan entre los delincuentes ya identificados y, según la descripción y las características de los delitos, llegan hasta un nombre. Danny Rolling es el hombre que están buscando. 28 de agosto de 1990. Residencia Gatorwood de la Universidad de Florida. Un joven acude a la casa de 2 amigos después de que un amigo en común no lograra contactar con ellos desde el día anterior. Son Manuel Taboada y Tracy Pauls. Manuel, quien también estudiaba arquitectura, era descrito por sus amigos como un hombre fuerte y protector, siempre dispuesto a cuidar de los suyos. Tracy, por su parte, estudiaba Derecho con la esperanza de convertirse en abogada y era conocida por su carisma. Su amistad con Manuel había crecido a lo largo de los años y decidieron vivir juntos durante esta época. Preocupado, el joven fue acompañado por el encargado de mantenimiento del complejo. Al no recibir respuesta tras tocar la puerta, decidió abrir el apartamento con la llave maestra. Al entrar se encontraron con una nueva escena horrorosa. Tracy Pauls yacía en el suelo del pasillo, con una bolsa negra junto a su cabeza. Cerraron la puerta inmediatamente y llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, la bolsa había desaparecido misteriosamente. El autor estaba dentro cuando llegaron al domicilio y había conseguido huir sin ser visto. Las autoridades descubrieron dentro del apartamento los cuerpos sin vida de ambos jóvenes. A diferencia de los otros crímenes, ninguno de los cuerpos estaba mutilado, aunque ambos habían sido brutalmente heridos con un objeto punzante. En un principio, los investigadores dudaron de que fuera el mismo criminal, ya que Manuel era la primera víctima masculina.
Sin embargo, los signos en el cuerpo de Tracy, que había sido lavada igual que las víctimas anteriores, confirmaron que era el mismo autor. Las autoridades buscaban de forma urgente un sospechoso que pudiese encajar en todos estos crímenes y dieron con un nombre: Edward Humphrey, un joven de 19 años de edad y estudiante de la Universidad de Florida, alto y de complexión fuerte. Había vivido en un apartamento compartido hasta hacía tan solo una semana. Sus compañeros de piso, hartos de su comportamiento extraño, lo habían echado. Era solitario, con cicatrices en la cara. Por las noches se vestía con ropa de camuflaje militar y deambulaba durante horas. Según él, con el fin de vigilar. Tenía antecedentes de problemas de salud mental, diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Profesaba un odio hacia las mujeres y recientemente había sufrido una ruptura sentimental con una joven que cumplía todas las características de las víctimas: mujer joven, delgada, morena y de estatura baja. En su historial se encontraron varias amenazas que había realizado con un objeto punzante a diferentes personas. Edward se encontraba en un momento de inestabilidad emocional que, junto con sus antecedentes psiquiátricos, era un cóctel perfecto para realizar estos crímenes. La policía comenzó a vigilarlo de cerca, reuniendo información a través de testigos que confirmaron su comportamiento cada vez más extraño. Varias personas comentaron que lo habían visto el 24 de agosto, la noche anterior a los primeros crímenes, en una fiesta en la que también estuvo Tracy. Algunos asistentes comentaron que parecía obsesionado con la joven, lo que reforzaba aún más la teoría de que podría estar involucrado. Encajaba perfectamente en el perfil del criminal que buscaban. Para ello, la policía decidió realizar un análisis de las huellas dactilares de Edward, comparando las de la escena del crimen con las suyas, pero el resultado fue negativo. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, seguía siendo el principal sospechoso debido a su comportamiento y su historial psiquiátrico. Pero Edward no fue el único sospechoso. Otros jóvenes estuvieron bajo la lupa de la policía, aunque pronto fueron descartados. El 30 de agosto de 1990, un giro inesperado facilitó el trabajo de la policía. Edward fue detenido, no por los crímenes de Gainesville, sino por un incidente violento no relacionado. El joven había tenido un altercado violento con su abuela, a quien en un momento de paranoia intentó estrangular y golpear brutalmente. Esto lo llevó a ser arrestado y trasladado a la comisaría, donde las autoridades aprovecharon la oportunidad para interrogarlo sobre los crímenes. Durante el interrogatorio negó cualquier participación en ellos, pero sus respuestas no fueron del todo coherentes. Eran declaraciones contradictorias, constantemente divagaba, lo que lo hacía más difícil para la policía. Lunes 6 de noviembre de 1989, a más de 900 kilómetros de Gainesville, en la ciudad de Shreveport, Luisiana. El pequeño Sean Grissom no se presentó en la escuela. Pasaba la noche en casa de su abuelo Tom Grissom, de 55 años, en un vecindario pacífico y tranquilo. La madre de Sean, preocupada por la falta de noticias, trató en vano de contactar con la vivienda. Angustiada ante la falta de respuesta, avisó a la policía. Mientras esperaban la llegada de los agentes, un amigo de la familia se adelantó y fue a la casa para averiguar qué ocurría. Al llegar, se encontró con la puerta entreabierta. Entró y la escena que presenció fue de una crudeza inimaginable. En el lavadero yacía el cuerpo sin vida de Tom Grissom. Presa del pánico, el amigo salió inmediatamente en busca de ayuda. Cuando la policía llegó al lugar, el horror no había hecho más que empezar. No solo encontraron el cuerpo de Tom, sino también los de su hija Julie, de 24 años, y las de su nieto Sean.
La joven había sido víctima de una violencia extrema y colocada en una posición perturbadora, con señales evidentes de haber sido lavada después del crimen. El caso fue cubierto rápidamente por la prensa local, que describía la crueldad y el sadismo de la escena. Los Grison eran una familia muy respetada y querida en su comunidad. Las autoridades investigaron durante meses y siguieron varias pistas, pero todos los sospechosos fueron eventualmente descartados y el caso terminó en un callejón sin salida en marzo de 1990, para consternación de los familiares y amigos. 2 de septiembre de 1990. Un hombre entra dentro de una tienda de comida en Tampa, a unos 200 kilómetros de Gainesville. Va con un pasamontañas marrón. Obliga a los dependientes a llenar las bolsas con el dinero de las cajas. El botín, unos $3,000. Cuando sale del establecimiento y se sienta en su coche, 2 agentes le interceptan, pero después de un tiroteo consigue huir. 7 de septiembre de 1990. Ocala. El mismo hombre, ahora con un sombrero de pescador, se acerca al mostrador del supermercado y enseñando su arma comienza el atraco. Sale con su botín y se monta en un coche. Parece que el atraco ha salido perfecto, pero a los pocos minutos escucha las sirenas de la policía siguiéndole. Comienza lo que será una persecución de película, que termina con el atracador chocando con otro vehículo y siendo arrestado. Es Danny Rolin, el sospechoso del campamento. Fue mandado a la cárcel de Marion y el 17 de septiembre de 1990 se declaró culpable ante el juez, algo que sorprendió. Pero más sorprendió cuando la madre de Danny escribió una carta pidiendo indulgencia por su hijo, contando la historia de su infancia. Danny Rolin nació el 26 de mayo de 1954 en Luisiana. Su padre, James Rolin, había sido veterano de la Marina de los Estados Unidos y luego trabajó como teniente de la policía. Su madre, Claudia, era una joven de 19 años cuando se quedó embarazada. James no quería tener hijos y para él la noticia no fue de alegría. Tenía un carácter rígido y controlador que imponía en su hogar a través de un ambiente de violencia y abuso físico y emocional. A los pocos meses de nacer Danny, Claudia se quedó embarazada de Kevin. El progenitor no deseaba a Danny y en numerosas ocasiones le dijo que era un problema y lo castigaba de manera severa, estableciendo un ciclo de abuso que marcaría al niño para siempre. Aunque Claudia intentó escapar con sus hijos en varias ocasiones, siempre regresaba por temor a las represalias. Llegó a experimentar varios episodios de ansiedad y depresión que le llevaron a 2 intentos de quitarse la vida. La violencia ejercida por James era tan extrema que en una ocasión atacó al perro de Danny, golpeándolo hasta acabar con su vida delante de él. Durante la adolescencia comenzó a escaparse de casa, evitando la escuela y dedicándose a pequeñas actividades delictivas, como robos menores en tiendas locales y estaciones de servicio, con el fin de sentirse independiente y escapar del control de su padre. Estos problemas se vieron intensificados por su consumo de alcohol y sustancias ilegales, al cual recurrió durante estos años como una forma de evadir la realidad y sus propios traumas. Con tan solo 14 años, un amigo y él comenzaron a espiar por las ventanas a mujeres, algo que le acompañaría el resto de su vida. Con tal inestabilidad familiar y emocional, a los 15 años intentó quitarse la vida copiando la técnica de su madre. A los 17 abandonó el colegio y se alistó en las fuerzas aéreas. Cuando terminó el entrenamiento, se desempeñó como oficial de policía de seguridad para el Comando Aéreo. Estuvo 19 meses en activo, pero el alto consumo de alcohol y de sustancias ilegales hizo que fuera expulsado del ejército y tuvo que volver a casa de la familia. Allí comenzó a ser muy activo en la iglesia, donde conoció a la que sería su mujer, Omaza.
con la que contrajo matrimonio rápidamente y tuvieron a su primera y única hija, Kylie. Parecía que Danny había encaminado su vida, pero no fue así por un largo tiempo. Nada más nacer su hija, volvió a las adicciones y marchas prolongadas de la vivienda, y por supuesto, su afición de mirar por las ventanas. Esto hizo que su mujer tomara la decisión de pedirle el divorcio en 1977. Este evento fue un golpe devastador para Danny, quien, frustrado y enfurecido, canalizó su ira cometiendo una agresión íntima contra una joven que, según testimonios, se parecía a su exmujer. Este fue uno de los primeros actos de violencia grave que marcó una escalada en su comportamiento destructivo. Aunque no enfrentó repercusiones legales inmediatas por esta agresión, este acto reflejaba un cambio profundo y siniestro en su comportamiento. Con el tiempo, Danny se hundió aún más en la delincuencia y el crimen. Después de varios arrestos en la década de los 80, su odio y resentimiento hacia su padre lo llevaron a confrontarlo violentamente. En 1990, en una discusión acalorada, Danny le disparó a James, dejándolo gravemente herido, ciego de un ojo y sin una oreja. El joven abandonó la ciudad para comenzar una vida errante, moviéndose de ciudad en ciudad, cometiendo robo tras robo y viviendo como un vagabundo. A pesar de las súplicas de su madre, que, consciente del daño psicológico que Danny había sufrido desde la infancia, pidió al sistema justicia con compasión, pero el destino de su hijo parecía sellado. La acumulación de delitos y su creciente violencia lo mantenían atrapados en un ciclo de autodestrucción. Danny permanecía bajo custodia y enfrentaba una serie de cargos por robos y ataques muy serios. Enero de 1991. Los crímenes de Gainesville habían llegado a un callejón sin salida, ya que el sospechoso principal presentaba pruebas que indicaban más su inocencia que su culpabilidad. Pero las autoridades aún no lo descartaban como posible autor y continuaba preso en la cárcel. Sin embargo, el crimen de la familia Grison comenzó a tener algo de color a raíz de una llamada. Una mujer contactó a las autoridades para informar que conocía a Danny Rolin y que él había hablado en varias ocasiones de deseos de hacer daño a personas inocentes, especialmente a mujeres jóvenes, y que podría ser el autor de los crímenes de Gainesville. Esta pista, aunque débil, era la única en meses. Los detectives comenzaron a investigar más a fondo, comparando las escenas de los crímenes de Gainesville con el caso de la familia Grison. Descubrieron similitudes en la forma en que las víctimas habían sido dispuestas, lo que sugería un patrón y un posible autor en común. Esta conexión llevó a las autoridades a contactar con la policía de Gainesville, ya que creían que Danny podía ser el responsable de ambos casos. En las escenas de los crímenes de Gainesville, aunque estaban meticulosamente limpias, se habían encontrado dos tipos de evidencia física: marcas de herramientas en las puertas y restos biológicos del criminal. Se necesitaba analizar el ADN de Danny para llegar a una conclusión definitiva. Obtuvieron una orden judicial y el 12 de marzo de 1991 los resultados del análisis de ADN confirmaron una coincidencia sin lugar a dudas. Identificaron a Danny como el autor de los crímenes de Gainesville. Además, las autoridades recuperaron los artículos encontrados en el campamento de Danny en el bosque. Había un destornillador que coincidía con las marcas de entrada en las escenas del crimen. También se escucharon las grabaciones de las cintas de cassette. En ellas encontraron canciones creadas y cantadas por él mismo. Eres un asesino, un vagabundo que se ha vuelto loco. Eres un rebelde que nadie puede domar. Una canción titulada Mystery Rider.
Además de disculpas hacia su madre, padre y hermano, y 11 canciones de desamor, lo que fortaleció aún más el caso contra él. Las grabaciones fueron grabadas tan solo unos días antes de los crímenes. También pudieron obtener las cámaras de seguridad que los situaban en las cercanías de los lugares de los crímenes en los momentos clave. El 17 de abril de 1991, la policía acudió a la prisión donde Danny estaba cumpliendo condena. Allí le presentaron las pruebas reunidas y él no negó las acusaciones, expresando cierto remordimiento y afirmando que no conocía a Edward Humphrey, que continuaba detenido mientras las autoridades no descartaban la posibilidad de una conexión entre ambos. Aunque Danny había solicitado que el nombre de Edward fuese limpiado, ya que él no tenía absolutamente nada que ver. Finalmente, el joven fue exonerado de todos los cargos al no haber evidencia que lo vinculara con los crímenes. Estuvo 22 meses en prisión y fue linchado mediáticamente. A medida que avanzaba el caso, la salud mental de Danny fue evaluada por un equipo de psiquiatras para determinar su capacidad para enfrentar un juicio. Tras diversas sesiones, los médicos concluyeron que aunque presentaba inestabilidad emocional, su estado no le impedía comprender la gravedad de sus actos y participar en su defensa. For this defendant, more difficult than for individuals not affected by the illness, but it is not impossible. He does not suffer from a psychosis. He is in touch with reality. He can appreciate the criminality of his actions. He knows the difference between right and wrong, and he does have the ability, impaired though it may be, to choose the right and to adhere to it. En 1991, Sondra London, una escritora y periodista, comenzó a intercambiar cartas con Danny mientras él estaba en prisión. Su interés por el caso y la psicología del crimen la llevaron a desarrollar una relación compleja con el criminal. A través de su correspondencia, Sondra realizó varias entrevistas con Danny y sus conversaciones se convirtieron en la base de su título The Making of Serial Killer, donde explora no solo los crímenes, sino también su propia fascinación por el mal. Durante su tiempo en prisión, Danny también forjó una conexión especial con su compañero de celda, Bobby Lewis, quien más tarde se convertiría en la pieza clave de su confesión ante las autoridades. Bobby, que pasaba horas hablando con Danny, sirvió de intermediario para las confesiones, ya que él se negaba a hablar directamente con los investigadores sobre los detalles de sus crímenes. De hecho, Lewis relataba a los investigadores lo que Danny le había confesado, detalles macabros que incluían la decapitación de una de las víctimas y el motivo detrás de todos los crímenes. En agosto de 1991, un equipo de forenses comparó las muestras biológicas de la familia Grissom con las de Danny, encontrando coincidencias que confirmaban su responsabilidad en estos crímenes. La serie de cargos en su contra continuaba creciendo. El 29 de agosto de 1991 se enfrentó a un juicio por un robo a mano armada, cometido en Tampa, donde fue declarado culpable de 7 cargos, sumando más delitos a su historial. El 18 de septiembre de 1991, Danny recibió su primera sentencia de cadena perpetua, junto con otros 30 años de prisión por un robo cometido en Ocala. Un mes después, el 18 de octubre de 1991, fue nuevamente condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas y 170 años de prisión por varios robos y hurtos en Tampa. Finalmente, el 5 de noviembre de 1994, comenzó el juicio de los crímenes de Gainesville, en el que enfrentó 5 cargos de homicidio en primer grado, junto con otros de agresión y robo a mano armada. Las pruebas presentadas contra él, junto con las declaraciones de testigos y su propia admisión de culpabilidad, dejaban pocas dudas. Durante el juicio alegó que una de sus personalidades, llamada Géminis, era responsable de los crímenes. Danny, quien se había visto influenciado por la película Exorcista 3, en la que el personaje Géminis era un criminal que poseía a otros,
utilizó esta narrativa para intentar desviar la responsabilidad de sus crímenes. Sin embargo, los psicólogos concluyeron que tenía control sobre sus acciones. Fue declarado culpable de 5 cargos de homicidio en primer grado, así como de robo y agresión. El jurado recomendó la pena capital y el 15 de febrero de 1996 recibió 5 penas capitales. Ordered in a judge, the defendant Danny Harold Rawling is sentenced to death for the murder of the victim Sonia Larson as charged in count 1 of the indictment. It is further ordered in a judge that the defendant Danny Harold Rawling is hereby sentenced to death for the murder of the victim Christina Powell as charged in count 2 of the indictment. It is further ordered in a judge that the defendant Danny Harold Rawling is hereby sentenced to death for the murder of the victim Krista Hoyt as charged in count 3 of the indictment. It is further ordered in a judge that the defendant Danny Harold Rawling is hereby sentenced to death for the murder of the victim Tracy Paulus as charged in count 4 of the indictment. It is further ordered in a judge that the defendant Danny Harold Rawling is hereby sentenced to death for the murder of the victim Manuel Taboda as charged in count 5 of the indictment. The defendant is hereby committed to the Department of Corrections of the state of Florida for execution of this sentence as provided by law. May God have mercy on his soul. Por los crímenes de Grissom no se realizó un juicio por separado. Se había demostrado con el ADN que él era el autor, por lo que las autoridades de Luisiana optaron por no juzgarlo nuevamente, dado que la sentencia de pena capital ya se encontraba vigente y un juicio adicional no cambiaría el destino de Danny. Danny Rawling fue finalmente ejecutado el 23 de octubre de 2006, tras pasar más de una década en el corredor. Su ejecución fue llevada por inyección letal en la prisión estatal de Florida. Cuando se le preguntó por sus últimas palabras, Danny cantó un himno gospel que él mismo había escrito. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. El sonido de tu voz calma un viento poderoso. Nadie más que tú, oh Señor, nadie más grande que tú. ¿Qué opináis de este caso? Os estaré leyendo. No olvidéis suscribiros y darle un like si os ha gustado el contenido para poder llegar a más gente. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.